Mi hijo me empujó en la mesa de su boda. Fuera, viejo inútil, este asiento es para mi suegro. Así que me levanté con las piernas temblando y la cara ardiendo, mientras todos fingían no haber oído. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es don Ernesto Ramírez. Tengo 76 años, y aunque mi memoria ya no es la misma de antes, jamás olvidaré el sabor del vino derramado en mi pantalón ese día, ni el peso de la humillación frente a toda mi familia. Había vendido mi única propiedad para ayudar a pagar esa boda. Mi casa de campo, mi refugio de toda la vida, se fue con un par de firmas en el notario y una lágrima escondida detrás de mis lentes oscuros. Pero lo hice por amor. Amor de padre. Amor de viejo tonto que todavía cree en la gratitud. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque si alguna vez te traicionaron aquellos a quienes más ayudaste, esta historia te va a doler. Y te prometo, el final te va a dejar con la boca abierta. Antes de todo eso, antes del salón de bodas, de las luces blancas y de las flores en los jarrones de cristal, mi vida era tranquila. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de Rosario, Argentina. Un terreno heredado de mi padre, con una higuera vieja en el patio y un gallinero que apenas sostenía 2 o 3 gallinas. Me levantaba temprano, preparaba café con leche y pan con manteca y leía el diario en la misma silla de madera donde mi esposa, Amalia, solía bordar por las tardes. Amalia murió hace 10 años. Su ausencia todavía pesa en los rincones. Cada vez que paso por su jardín de rosas, me dan ganas de llamarla, pero solo contesta el viento. Mi hijo, Lucas, fue mi único hijo. Lo criamos con sacrificio. Yo trabajaba como mecánico, ella como maestro de primaria. Nunca tuvimos lujos, pero nunca le faltó nada. Recuerdo el día en que Lucas trajo a Melina, su novia. Era una chica bien arreglada, educada, con ese tono de voz que se escucha bajito pero manda como un trueno. Desde el principio supe que no me quería mucho, pero yo hacía el esfuerzo. Don Ernesto, usted es muy tradicional, ¿no? Me decía mientras jugaba con su celular. Sí, señorita. Las cosas buenas no cambian con los años, le respondía yo con una media sonrisa. Lucas estaba ciego de amor, y yo, ciego de esperanza. Cuando anunciaron la boda, los felicité de corazón. Papá, quiero que estés a mi lado ese día, me dijo Lucas, abrazándome. Siempre estuve, hijo, siempre estaré, respondí, sin imaginar lo que vendría. Pero después vino la lista de cosas que faltaban. El salón, el catering, la música, las flores y, sobre todo, el dinero. Lucas vino una noche con los ojos rojos y los hombros caídos. Viejo, no me alcanza. No quiero pedirle a Melina que pague todo. ¿Vos podrías? No me lo dijo directamente, pero entendí. Me miró como cuando era chico y se le rompía un juguete. Yo tenía algunos ahorros, pero no era suficiente. Al día siguiente fui al pueblo y hablé con un abogado. Vendí mi casa, el único lugar donde aún podía oler el perfume de Amalia. Pero lo hice sin rencor. Pensé, es el día más importante de su vida. Que lo tenga como merece. Y así, el 18 de febrero, me puse el único traje que aún me entraba, pulí mis zapatos y tomé el colectivo hacia el salón de fiestas. Un lugar elegante, de esos con columnas falsas y mozos que caminan derechitos. Entré con una mezcla de nervios y orgullo. Era el padre del novio. Mi hijo se casaba. Los músicos tocaban jazz suave. Los invitados charlaban con copas de espumante y yo busqué con la mirada la mesa principal. Allí estaban Lucas, Melina, los padres de ella, todos acomodados. Había un asiento libre justo al lado de Lucas. Pensé, debe ser para mí. Me acerqué con una sonrisa, levanté la silla y me dispuse a sentarme. Fue entonces cuando sucedió. Lucas me miró con frialdad y dijo, «Ese lugar es para mi suegro». «¿Perdón?», dije, sin entender. «Sí, pa, vos podés sentarte allá». Señaló una mesa al fondo, cerca de la puerta de la cocina, y antes de que pudiera responder, me empujó ligeramente por el hombro. «Dale, viejo, no hagas esto más incómodo».
No arruines la noche. Sentí la copa de vino caer sobre mi pantalón, la silla golpeando mi pierna, y el corazón romperse en silencio. Nadie dijo nada. Ni Melina, ni sus padres, ni los mozos. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no ver. Caminé hacia la mesa del fondo. Solo. La música siguió. La boda continuó. Pero lo que hice después cambió todo. Me senté en esa mesa como si fuera un desconocido. Como si en vez de ser el padre del novio, fuera un invitado de compromiso o, peor aún, un intruso que nadie quería allí. La mesa estaba vacía. Solo yo, un mantel blanco con algunas migas, una copa servida por lástima, y un plato frío que ni siquiera miré. Los mozos pasaban rápido, como si sentarse cerca de mí fuera contagioso. Nadie se acercó. Nadie preguntó cómo estaba. El lugar más importante de mi corazón, esa noche, fue el más olvidado del salón. Mientras allá en el centro reían, brindaban y bailaban, yo miraba el reflejo de las luces en la copa de vino. Y me preguntaba, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando murió su madre? ¿Fue cuando le dije que debía aprender a caerse para poder levantarse solo? ¿O fue cuando dejé de corregirlo por miedo a que se alejara? Me acordé del día en que nació, un martes caluroso de enero. Amalia gritaba de dolor, y yo, con las manos temblando, sujetaba su frente con un trapo húmedo. Cuando por fin lo oí llorar, sentí que se me abría el alma. Nunca había sentido tanto amor por alguien tan pequeño. Le enseñé a andar en bicicleta en la vereda de casa. Le curé la rodilla cuando se cayó del árbol del vecino. Y estuve con él el día que no le eligieron para el equipo de fútbol. Yo era su héroe. Y ahora era un estorbo en su fiesta. Vi cómo Melina bailaba con su padre, un hombre con traje caro y sonrisa de político. Los invitados aplaudían, las cámaras grababan. Y Lucas miraba a su nuevo suegro con admiración, como si en ese hombre hubiera encontrado al padre que siempre quiso tener. Pero el que lo levantó cuando tuvo fiebre no fue él. El que vendió su casa para comprarle zapatos cuando le hacían bullying en la escuela, fui yo. Las emociones se me empezaron a mezclar: dolor, rabia, tristeza, decepción. Y por un momento, sentí ganas de levantarme e irme sin decir palabra. Pero entonces me acordé de Amalia. No permitas que la humillación te defina, Ernesto. Vos valés más que eso, me había dicho una vez cuando me despidieron injustamente del taller. Así que respiré hondo, me sequé las lágrimas discretamente con la servilleta y me quedé sentado, observando, analizando, y ahí tomé una decisión. No iba a quedarme callado, pero no iba a gritar, ni iba a hacer una escena como un adolescente herido. No, yo iba a hablar cuando más doliera, en el momento perfecto, y ese momento lo supe en cuanto lo escuché. El brindis del padre del novio. Lucas buscó al suegro con la mirada. Melina ya estaba levantando su copa. El DJ bajó la música. Todos callaron, pero fue ahí, justo ahí, que me puse de pie. Caminé despacio entre las mesas. Sentía las miradas clavarse en mí como cuchillos. Lucas me vio. Se puso nervioso. Intentó hablar, pero lo interrumpí levantando una mano. Permiso, dije con voz firme. Me gustaría decir unas palabras, ya que, bueno, soy el padre de este muchacho que se casa hoy. El silencio fue total. Algunos se incomodaron, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Y Lucas bajó la mirada. Hoy debería estar feliz. Hoy debería estar orgulloso. Y lo estuve hasta hace unas horas. ¿Saben qué hice para que esta fiesta fuera posible? Pregunté, mirando a los invitados. Vendí mi casa, mi refugio, el único lugar donde aún podía escuchar la voz de mi esposa, fallecida hace 10 años. Todo por él, por mi hijo, porque creí que merecía un comienzo con dignidad, porque pensé que la gratitud todavía existía. Alguien murmuró. ¿Vendió su casa? Sí, lo hice sin pedir nada a cambio, ni honores, ni discursos. Solo quería estar a su lado, como siempre estuve. Pero hoy, él me empujó. Me llamó viejo inútil. Me pidió que me sentara lejos, porque el asiento importante era para otro. Me giré hacia Lucas. Te fallé, hijo, pero no por hablar hoy, sino por haberte enseñado que el amor no necesita respeto. Hoy no perdiste a un padre. No, hoy perdiste la única persona que habría dado su vida por vos, sin condiciones. Y con eso, dejé la copa en la mesa, di media vuelta y salí del salón. No esperé aplausos. No los quería. Solo quería mi dignidad de vuelta.
En la vereda, el aire fresco de la noche me golpeó en la cara como una caricia. Encendí un cigarro viejo que llevaba en el bolsillo y me senté en el cordón de la vereda. Y ahí, en silencio, me prometí algo. Esto no se iba a quedar así. El humo del cigarro subía despacio hacia el cielo negro, como si buscara consuelo entre las estrellas. Mis manos temblaban, pero no por el frío, sino por la furia contenida. Me sentía como un viejo león herido, echado a un costado por su propia manada. ¿Cómo se atrevería Lucas? ¿Cómo se atrevería a mirarme a los ojos, después de lo que hizo? No pasaron ni 5 minutos y ya sentía pasos corriendo hacia mí. Era Laura, la hermana de Melina, una chica joven que había sido amable conmigo desde el primer día. Don Ernesto, por favor, no se vaya así. ¿Así como? Pregunté sin mirarla. Con la dignidad que me quedó. No todos sabíamos lo que usted hizo, lo de la casa. Nadie lo dijo. Nadie imaginó. Asentí. Claro, porque si lo hubieran dicho, se les caía el teatro. Ella se arrodilló a mi lado, con la voz quebrada. Yo vi lo que pasó en la mesa. Me dolió. No es justo. Usted no merece eso. La miré por fin. Tenía lágrimas en los ojos. Y en esos ojos, por un instante, vi lo que no encontré en mi propio hijo. Vergüenza sincera. Gracias, Laura. Pero ya es tarde. Esta herida no la cura aún, lo siento. Me levanté, sacudí el pantalón y me fui caminando, sin mirar atrás, como cuando uno entierra algo muy querido y sabe que si se queda un segundo más, se parte en 1000 pedazos. Esa noche dormí en un banco de la estación. No tenía a dónde ir. Mi casa ya no era mía. Y mis pocas pertenencias estaban guardadas en una bolsa de consorcio en casa de un vecino. Pero esa madrugada tomé una decisión, una que cambiaría el rumbo de todo. Yo no iba a desaparecer en silencio. No esta vez. Al día siguiente, me fui al centro. Caminé con mi bastón hasta una oficina de escribanía. Necesito anular una transferencia de propiedad, dije. El joven que me atendió me miró con cara de otro viejo perdido. ¿Tiene pruebas de coacción, señor? ¿Hay testigos de presión indebida? No. Lo hice por voluntad. Pero no sabían que tenía un testamento anterior. Le mostré una carpeta gastada. Allí estaba el testamento que Amalia y yo habíamos hecho 20 años atrás, donde figuraba que la casa pasaría a Lucas solo si se hacía cargo de mí en la vejez. El abogado arqueó las cejas. Esto cambia las cosas. Empezamos el proceso. Me costó los pocos ahorros que me quedaban, pero lo hice. Porque no se trata de venganza. Se trata de honor. Mientras eso avanzaba, me fui a vivir a un hogar para mayores. Uno humilde, con olor a sopa y pastillas, pero con gente que al menos me saludaba con respeto. Allí conocí a don Rubén, un viudo que solía ser profesor de literatura. ¿Y usted qué hace por acá, Ernesto? Estoy reescribiendo mi historia, le respondí. Pasaron unas semanas. No supe nada de Lucas. Ni una llamada, ni una disculpa, nada, hasta que un día el portero del hogar me avisó que había una visita. Era Lucas, con la cara pálida y los ojos ojerosos. Viejo, tenemos que hablar. Ahora soy viejo. Qué título cómodo, ¿no? Le dije, cruzando los brazos. Mira, me enteré del juicio, del testamento. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte esto? Casi me río. ¿Te molesta que recupere lo que es mío? Lo que tu madre construyó conmigo, ladrillo por ladrillo. Pero es mi casa ahora. La necesitamos. Melina está embarazada. Ese fue el golpe final. Un nieto en camino. Y aún así, el desprecio seguía. ¿Sabes qué necesitas, Lucas? Le dije con calma. Necesitas aprender lo que vale un hombre. Lo que vale un padre. Vos no entendés. No, vos no entendés. Yo no quiero tu dinero, ni tus palabras vacías. Solo quería que me respetaras. Y si eso no nace de vos, lo voy a hacer valer por las leyes. Se fue furioso. Y yo, me sentí más en paz que en años. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas la conozcan. No sabes a cuántos abuelos les puede llegar justo cuando más lo necesitan. En el hogar, los días pasaban entre partidas de truco y caminatas lentas por el patio. Pero cada vez que me sentaba a mirar el cielo, pensaba en una cosa. Mi nieto no tiene la culpa. Y si algún día quiere saber quién fue su abuelo, que no escuche la versión de un padre avergonzado. Que escuche la historia completa, contada por mí. Así que empecé a escribirla, página por página, con letra temblorosa y el corazón fuerte. Porque cuando te quitan todo, lo único que te queda
Es tu verdad. Y esa, nadie me la va a arrebatar. La tinta corría despacio sobre el papel, como si cada palabra que escribía sangrara un poco de mi alma. Nunca fui de hablar demasiado. Pero cuando uno se siente invisible, escribir es la única forma de gritar sin romper el silencio. Cada página era una herida abierta. Cada línea, un recuerdo que dolía más que el anterior. Pero también era un testamento. No para mí, para ese nieto que venía en camino y que quizás algún día quisiera saber por qué su abuelo no estaba en las fotos familiares. Mientras escribía, pasaban los días en el hogar de ancianos. Rubén me decía: «Che, Ernesto, estás más derecho últimamente. Como si te hubieran aliviado una carga». Yo le sonreía. Es que cuando uno empieza a contar su verdad, el cuerpo deja de encorvarse por la culpa ajena. Una mañana, recibí una carta. No una visita. No una llamada. Una carta. Era de Melina. Con su letra impecable, con esa forma de escribir que parece hecha para las vitrinas. Don Ernesto, no sé si esto sirve de algo, pero quiero que sepa que no estuve de acuerdo con lo que hizo Lucas esa noche. Me quedé en silencio. Sí, y eso me pesa todos los días. Usted nos dio más de lo que jamás podríamos devolver. Estamos por ser padres, y lo último que quiero es que mi hijo crezca creyendo que el orgullo vale más que la gratitud. Si algún día quiere conocerlo, tiene las puertas abiertas. La leí 2 veces. Después la guardé en la caja de cartón donde tenía las cartas viejas de Amalia y las fotos que me quedaban. Porque el perdón no se mendiga, se gana. Y todavía ninguno de los dos había hecho lo suficiente para eso. Las semanas pasaban. La disputa legal por la casa seguía su curso. El testamento previo que Amalia y yo habíamos firmado tenía peso. Y aunque Lucas contrató abogados y lloró frente al juez, los documentos eran claros. Si no cumplía con su parte del acuerdo, cuidarme en la vejez, la propiedad debía volver a mis manos. El juez falló a mi favor. Y yo, un anciano con bastón y sin techo, recuperé lo único que aún olía a mi historia. Pero no volví a vivir ahí. No, no podía. Ya no era un hogar. Era un monumento a todo lo que había perdido. Así que hice algo que sorprendió a todos. La puse en alquiler. Y con ese dinero comencé a financiar talleres dentro del hogar. Música, escritura, pintura. Rubén, el profe de literatura, se convirtió en el coordinador. Y yo me transformé en algo que nunca imaginé, el alma del lugar. Pero el capítulo más inesperado estaba por venir. Un sábado por la tarde, mientras estábamos en una lectura colectiva, una enfermera se me acercó. «Don Ernesto tiene una visita». Era Lucas. Y esta vez no venía solo. Traía en brazos a un bebé de pocos meses, envuelto en una mantita celeste. Melina lo seguía, con cara cansada pero serena. Me quedé quieto. No dije nada. El corazón me latía fuerte, pero el orgullo seguía ahí, como un centinela de piedra. «Papá», dijo Lucas, apenas un susurro. «Quiero que conozcas a Benjamín». «¿Por qué ahora?», pregunté, sin moverme. «Porque me di cuenta tarde, pero no quiero que él crezca sin saber quién es su abuelo». Silencio. No vengo a pedir nada. No vengo a hablar de la casa ni del juicio. «¿Entonces por qué viniste?», insistí. «Porque quiero que me perdones». Lo miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, vi al chico que había criado. Al niño que me llamaba papá con la voz rota después de una pesadilla. No al adulto soberbio de la boda. No al desconocido del juicio. Vi a mi hijo. Me levanté despacio. El bastón crujió. Me acerqué. Miré al bebé. Y, sin pedir permiso, lo tomé en brazos. Benjamín abrió los ojos y bostezó. Tenía la misma nariz de Amalia. «Hola, chiquitín», le susurré. «Soy tu abuelo, un viejo que aprendió que a veces hay que perderlo todo para saber cuánto valía». Lucas lloró. Melina también. Y yo me permití romper un poco mi escudo. Solo un poco. Les tendí la carta que había escrito. La historia completa. Desde la noche de la boda hasta ese momento. Algún día, cuando él crezca, quiero que sepa todo. Sin filtros. Sin adornos. Con verdad. Lucas la tomó con las 2 manos. «Gracias, viejo. No me llames así», le dije. «Llámame papá, si vas a hacerlo con respeto». Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba solo en el mundo. Benjamín se durmió en mis brazos, con ese suspiro tranquilo que solo tienen los que todavía no han conocido el mundo. Y en ese instante, sentí que mi corazón
roto en tantos pedazos durante los últimos años, empezaba a coserse de nuevo, hilo por hilo. Lucas y Melina se sentaron frente a mí, en el banco del jardín del hogar. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando los pájaros, el viento entre los árboles y los murmullos lejanos de otros abuelos jugando las cartas. «Papá, estuve leyendo tu carta», dijo Lucas con voz grave, casi susurrando. «La terminé anoche y lloré como un chico». No respondí. Solo asentí con la cabeza, sin soltar a Benjamín. No sabía que habías vendido la casa con ese dolor tan grande. No sabía lo que significaba para vos. Claro que no lo sabías, interrumpí, mirándolo con firmeza pero sin enojo. Porque nunca preguntaste. Solo pediste. Pediste, y cuando se te dio, me empujaste. Lo sé, dijo, bajando la cabeza. Y no hay forma de justificarlo. Yo quería quedar bien con todos. Con Melina, con su familia, con los invitados. Me sentí presionado. Pero eso no es excusa. No, no lo es, afirmé, acariciando la cabeza de mi nieto. Pero al menos estás acá. No como antes, cuando era sombra. Melina se acercó un poco más. Don Ernesto, yo también quiero pedirle perdón. Esa noche me quedé callada. Pero no fue porque estuviera de acuerdo. Fue por miedo. Miedo al escándalo. Miedo al qué dirán. La miré. El silencio, Melina, también traiciona. A veces, más que las palabras. Ella asintió, con los ojos brillosos. Y fue entonces, ahí, que les dije lo que llevaba semanas pensando. Voy a cambiar mi testamento. Lucas alzó la mirada, sorprendido. ¿Cómo? Quiero que la casa no sea para ustedes, ni para mí. ¿Entonces para quién? Preguntaron al mismo tiempo. Para Benjamín. ¿Nuestro hijo? Preguntó Lucas, con la voz quebrada. Sí, pero con una condición. Busqué en el bolsillo interior de mi chaqueta un sobre. Lo abrí y saqué un papel cuidadosamente doblado. Esta es una cláusula especial. Dice que la casa será de él, si ustedes se comprometen a cuidar de alguien más en el futuro. Puede ser un familiar, un anciano, un vecino solo. No importa, porque lo que yo aprendí en carne viva es esto. Si no enseñamos con el ejemplo, el mundo se olvida de la gratitud. Melina tomó mi mano. Lo haremos, lo juro. Lucas también. Por vos, por mamá y por él. Lo haremos. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Lucas y yo empezamos a hablar más seguido. Al principio, con distancia. Después, con naturalidad. Volvieron las risas, los recuerdos. Incluso me pidió que le enseñara a arreglar el viejo Citroën que había quedado en un galpón. Melina me invitaba a almorzar los domingos. Y Benjamín, bueno, Benjamín fue mi cura. Cada vez que lo veía, con sus manitos estiradas pidiendo que lo alce, sentía que todo lo que perdí había valido la pena para poder sostenerlo. En el hogar, Rubén bromeaba. Che, don Ernesto, ahora que sos famoso, no te olvides de los viejos pobres. Porque mi historia, esa que escribí a mano, se fue compartiendo de boca en boca. Primero entre los abuelos, después entre sus hijos. Y un día, un muchacho trajo un celular y me dijo, ¿usted es el del discurso de la boda? Mi abuela me lo contó. ¿Puedo grabarlo? Accedí. Lo grabó. Lo subió a Internet. Y la historia voló. Miles de personas comenzaron a comentar. Algunos con rabia por sus propias heridas. Otros con lágrimas de emoción. Y muchos con respeto. Pero lo mejor fueron los comentarios de personas jóvenes. Diciendo, llamé a mi abuelo después de ver esto. Ahora entiendo, mi viejo. Perdón, papá. Y fue ahí, en ese inesperado eco de palabras, que entendí que todo lo que había vivido tenía un propósito. Hoy, a mis 76 años, no tengo todo lo que tenía antes. No tengo mi casa de siempre. No tengo a Amalia a mi lado. No tengo la fuerza de antes ni la salud completa. Pero tengo algo que muchos no logran conseguir jamás. La paz de haber recuperado mi lugar. No en una mesa de bodas, sino en la memoria de mi familia, en el corazón de mi nieto y en la conciencia de mi hijo. Porque la vejez no nos quita valor, nos da perspectiva. Y si tenemos el coraje de decir nuestra verdad, sin gritar, sin venganza, podemos dejar huellas más profundas que cualquier herencia. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas conozcan nuestro trabajo. Y si tenés a tu viejo o a tu abuelo todavía cerca, decile hoy lo que no dijiste ayer.
Quizás ese perdón o ese gracias llegue justo a tiempo. Porque no hay nada más triste que un corazón que esperó demasiado y se apagó en silencio. Ernesto Ramírez, 76 años. Padre, abuelo, y aún con historias por contar.